En este video vamos a revisar un poco más a fondo las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de enésimo orden. Muy bien, vamos a empezar recordando qué quiere decir una ecuación diferencial ordinaria lineal de enésimo orden. En general, las ecuaciones de enésimo orden se pueden escribir de este tipo. Si además las ordinarias de enésimo orden, si además la ecuación se le pide que sea lineal, eso lo que quiere decir es que ni la función incógnita ni sus derivadas pueden aparecer eh, eh, en potencias mayores a 1 y tampoco van a poder aparecer multiplicaciones entre ellas, es decir, no se vale que me aparezca y por una derivada de y en el mismo término. Entonces, eso lo que me indica es que la forma más general de una ecuación diferencial ordinaria lineal de enésimo orden es de este tipo. Observen que el máximo orden es justamente n, donde n estoy suponiendo que es un número entero positivo, y los coeficientes que aparecen junto a las derivadas no contienen a la y, ya que si contuvieran aquí a una y, es decir, a una función incógnita, harían que ese término ya no fuera lineal. La función que aparece del lado derecho tampoco depende de y, porque si, por ejemplo, esa función fuera un logaritmo o una exponencial de y, pues eso ya rompería con la linealidad de la ecuación diferencial. A los coeficientes que aparecen acá multiplicando a las derivadas se les llama coeficientes de la ecuación diferencial y resulta que pueden ser constantes o pueden ser funciones de mi variable independiente. Si todas son constantes o si todos estos coeficientes son constantes, es decir, son números, entonces vamos a decir que se trata de una ecuación diferencial ordinaria lineal de enésimo orden con coeficientes constantes. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de ecuaciones y para ello vamos a traer aquellas ecuaciones que obtuvimos durante la semana número 2. En este caso, obtuvimos estas ecuaciones. Ahorita no voy a recordar de qué modelo vienen, simplemente quiero analizar qué tipo de ecuaciones son. Por ejemplo, nos salieron en algún momento estas dos ecuaciones. Estas son ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, porque vean que la variable incógnita, que en este caso es x y y, aparece en lineal, son de segundo orden porque hay dos derivadas. Recuerden que esos puntitos son derivadas ordinarias con respecto del tiempo y tienen coeficientes constantes, ya que los coeficientes que aparecen junto a las derivadas son constantes. En este caso, valen 1. De manera similar, también obtuvimos esta ecuación diferencial donde beta era justamente una constante, que si mal no recuerdo tenía que ver con cómo estábamos modelando la fricción de una piedra en un tiro parabólico. La masa, m, es la masa de la piedra, la cual es una constante, es decir, estábamos suponiendo que esa piedra, digamos, no se iba deshaciendo cuando iba volando, o el proyectil pues no se iba deshaciendo cuando iba volando de tal manera que cambiara su masa en el tiempo, sino más bien se mantuviera constante. Entonces, observen que este conjunto se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. ¿Por qué? Porque todas las funciones aparecen a lo más a orden, perdón, todas estas funciones incógnitas y sus derivadas aparecen a lo más con una potencia 1, entonces son lineales, son de segundo orden porque a lo más hay dos derivadas y son con coeficientes constantes, porque como dije, esta y esta cantidad, todas ellas son constantes. Además, esta función que está acá no depende de y, es también un número. Entonces, sigue guardándose que sean coeficientes constantes y que sea lineal. Muy bien, otra ecuación que vimos y que analizamos en videos anteriores es esta ecuación que tiene que ver con el incremento de la población en un país. En este caso, por ejemplo, observen que es una ecuación diferencial ordinaria lineal
porque solamente aparece y punto y y elevados a la 1. De primer orden, porque el orden máximo que aparece es una derivada con coeficientes constantes, porque el coeficiente que acompaña a la y punto es 1 y el coeficiente que acompaña a la y es esta constante, que me indica la resta entre el índice de mortandad menos el índice de natalidad. Una ecuación parecida es cuando uno considera que hay una inmigración al país y entonces aparece este nuevo término. Eso no cambia la linealidad de la ecuación y lo único que hace es que aparezca una constante del lado derecho. Entonces sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con coeficientes constantes. Este es el coeficiente acá es 1 y el coeficiente acá es esta constante. De hecho, esta sería una ecuación además no homogénea o inhomogénea. Dentro de los ejemplos que también vimos, nos encontramos con esta ecuación diferencial. Vean que esta es una ecuación diferencial ordinaria. La cuestión es que es no lineal en este caso. ¿Por qué? Porque aparece la raíz de h. Entonces h aparece a la 1/2 y por eso es no lineal, pero definitivamente es de primer orden y también es de coeficientes constantes, digamos, porque acá aquí hay un 1 y esta ecuación, esta parte de la ecuación la puedo escribir como la raíz alfa por la raíz de 2g por h a la 1/2 y vean que el coeficiente que acompaña a la h es un coeficiente constante. Nada más que, como repito, esta ecuación es no lineal. Finalmente tenemos la ecuación diferencial ordinaria asociada a los circuitos, donde aparecía una inductancia L, una resistencia R y una capacitancia C. Y todo estaba potenciado por una diferencia de potencial V de T que en principio conocemos. En ese caso, la ecuación diferencial que sale es una ecuación diferencial ordinaria lineal, porque la función incógnita, que en este caso es Q de T, y sus derivadas a lo más aparecen elevadas a la 1. Además es de segundo orden porque la derivada máxima es 2 y los coeficientes son constantes, ya que esos valores en un circuito normalmente son números fijos. Con esto termino la clasificación de las ecuaciones diferenciales.